Hola, ¿qué tal, jóvenes? En esta ocasión les saluda su docente Ronnie Martínez de la asignatura de Física Elemental 2 para recordar un poco acerca de lo que es movimiento rectilíneo, ya que la temática que vamos a abordar este parcial siempre tiene que ver con movimiento rectilíneo, solo que esta vez es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. La vez pasada les asigné una tarea en Classroom sobre lo que es cinemática en 2 dimensiones. Cinemática en una dimensión es lo que acabamos de ver, movimiento rectilíneo. Les voy a hacer un breve repaso para refrescar sus conocimientos y luego entrar ya en lleno en lo que es la cinemática en 2 dimensiones, para que usted siempre tenga en cuenta y se recuerde un poco de las fórmulas y los ejercicios que vimos anteriormente. Vamos a comenzar hablando sobre lo que es un movimiento rectilíneo uniforme. Un movimiento rectilíneo es cuando el cuerpo describe una trayectoria recta. Es uniforme cuando su velocidad es constante en el tiempo dado que su aceleración es nula, es decir, ahí no hay ninguna aceleración. Nos referimos a él con el acrónimo MRU. Esas es las siglas que representan a lo que es movimiento rectilíneo uniforme. Bien, usted va a preguntar, ¿cómo voy a distinguir yo cuándo es un movimiento rectilíneo uniforme? Se caracteriza por 3 cosas, es decir, 4. Movimiento que se realiza sobre una línea recta, velocidad constante, implica magnitud y dirección constantes. La magnitud de la velocidad recibe el nombre de aceleridad o rapidez y su aceleración es nula, como lo decía anteriormente, no hay una aceleración. Como vemos aquí el auto en la imagen lleva una trayectoria recta, a esto le llamamos movimiento rectilíneo uniforme. De acuerdo a la primera ley de Newton, y siempre hablamos sobre Isaac Newton, uno de los científicos importantes dentro de lo que es la física, la química y todo lo que tiene que ver con ciencias naturales. Dice que toda partícula permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme cuando no hay una fuerza neta que actúe sobre el cuerpo. Es decir, si no hay una fuerza que actúe sobre ese cuerpo, que lo mueva, que lo acelere, siempre va a llevar un solo movimiento recto. Esta es una situación ideal, ya que siempre existen fuerzas que tienden a alterar el movimiento de las partículas, por lo que el movimiento rectilíneo uniforme, MRU, es difícil de encontrar la fuerza implicada a tiempos iguales, a distancias iguales. Es decir, por ejemplo, es difícil encontrar que haya aceleración por un cuerpo que actúe sobre otro. Aquí la mayoría de veces, o decir siempre, es un movimiento rectilíneo, no hay ninguna aceleración. Algunos tipos notables de movimiento rectilíneo son los siguientes: movimiento rectilíneo uniforme, que es el que tenemos aquí del auto, cuando la velocidad del movimiento de un lugar a otro es constante. Es decir, por ejemplo, aquí podemos observar que la velocidad va cambiando, es constante. También tenemos movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Cuando hablamos de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que es lo que vamos a estar viendo este parcial, es cuando la aceleración es constante. Por ejemplo, podemos observar en la imagen, va un motociclista y vemos que la aceleración va cambiando de 0, 10, 20, 30, 40, etc. Vamos a refrescar un poco la mente sobre las fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme. De las fórmulas de movimiento rectilíneo uniforme MRU tenemos la fórmula de la distancia. La distancia me dice que es igual a velocidad por el tiempo. Ahora vamos a hacer el despeje. El tiempo es igual a la distancia entre la velocidad. Ahora vamos con la velocidad. La velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. Ahora bien, tenemos también otras fórmulas muy importantes que debemos recordar. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Velocidad final partiendo del reposo, es decir, cuando el cuerpo está en un estado cero. Velocidad final es igual a aceleración por tiempo. Velocidad inicial es igual a velocidad final menos la aceleración por el tiempo. Y el tiempo es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre la aceleración. Estas 4 fórmulas que están aquí son las que nosotros vamos a utilizar este parcial y con las que ustedes se tendrán que familiarizar. Si es posible, debe hacer una tablita en su cuaderno y tenerlas en cuenta siempre, porque vamos a realizar ejercicios con esas fórmulas. Para refrescar un poco la mente, vamos a ver así rapidito unos ejemplos sobre movimiento rectilíneo. Observemos este problema rapidito. Un tren sale de París a las 6 horas y llega a las 8 horas. Su recorrido es en línea recta. La distancia entre la estación de París y la estación de Lyon, que eso es en Francia,
es de 400 kilómetros. El tren siempre va a la misma velocidad, sin acelerar ni frenar hasta llegar al destino. ¿A qué velocidad va el tren? Entonces lo que nos están pidiendo es la velocidad. Vamos a sacar los datos. La distancia que tenemos es 400 kilómetros. Esa es la distancia. El tiempo, si usted se fija, tenemos dos tiempos, pero nosotros solo vamos a utilizar uno. Entonces tenemos que hacer un pequeño cálculo aquí. Nos dice que 8 horas menos 6 horas. 8 horas es lo que llega y 6 horas a la hora que sale. Si restamos 8 menos 6, eso nos va a dar un equivalente de 2 horas. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer para calcular la velocidad? Ya sabemos que la velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Cuánto es la distancia? 400. ¿Y cuánto es el tiempo? 2 horas. 400 kilómetros entre 2 horas nos da 200 kilómetros por hora. Estas son las unidades que nos quedan porque aquí tenemos kilómetros y aquí tenemos horas. Entonces la respuesta, el tren va a 200 kilómetros por hora. Bueno, este ha sido el pequeño repaso sobre la temática pasada para que usted se vaya recordando un poco. Y también les voy a dejar el enlace del otro video ya de qué es la cinemática en 2 dimensiones. Muchas gracias.